esta unidad vamos a estudiar qué son los costes logísticos. Aprenderemos a describir los costes logísticos analizando y diferenciando los costes directos de los indirectos y los fijos de los variables, así como a calcular los diferentes costes logísticos que existen y a valorar la importancia que estos tienen para con la empresa. En primer lugar, ¿qué son los costes logísticos? Los costes logísticos son aquellos en los que una empresa incurre para poder controlar y gestionar los flujos de materiales y de información que se suceden en ella. Los costes logísticos pueden ser de diferentes tipos. En primer lugar, nos encontramos con los costes de gestión y control del flujo de materiales, como pueden ser, por ejemplo, los costes de transporte, de almacenaje o de aprovisionamiento, y que siempre corren a cargo de la empresa. En segundo lugar, nos encontramos con los costes de información asociados, que son aquellos que son necesarios siempre para controlar y gestionar la información que se produce en el marco de la propia función logística. Para aplicar el sistema de costes en la empresa es importante delimitar claramente cuáles son. En el caso de los costes logísticos, podemos optar por dos soluciones. El porcentaje que representan los costes logísticos del total de costes de la empresa depende de muchísimos factores. Así, podemos optar por una solución más restrictiva que solamente se aplique a los costes de aprovisionamiento, almacenaje, transporte y administración de la logística, o a una opción más expansiva, esto es, aquella que tiene que ver con la totalidad de los stocks. Los costes logísticos tienen una gran importancia, tanto desde el punto de vista contable como desde el punto de vista estratégico. Desde un punto de vista contable, hay que tener en cuenta que la incidencia de los costes logísticos dentro del total de costes en la empresa oscila entre un 7 y un 20%, y como media suele ser de un 12%. Desde un punto de vista estratégico, estos costes tienen como objetivo aumentar el nivel de servicio del cliente, tanto a nivel interno como externo, y optimizar el resto de funciones de la empresa, fundamentalmente. En este sentido, no podemos dejar de hablar de la cadena de valor. Michael Porter, economista estadounidense y profesor en la Universidad de Harvard, desarrolla este modelo para describir el desarrollo de las actividades de una empresa generando valor al cliente final. Realiza así una serie de actividades primarias que se apoyan en unas actividades secundarias, como pueden ser la infraestructura, el abastecimiento, los recursos humanos, el desarrollo de la tecnología, la investigación, desarrollo e innovación, etc. Y ayuda de esta forma a determinar las actividades o las competencias distintas que permiten generar una ventaja competitiva en la empresa. Por otro lado, podemos decir que los costes pueden clasificarse atendiendo a 4 criterios principales. En primer lugar, podemos conocer que los costes logísticos pueden clasificarse en costes de aprovisionamiento, almacenaje, transporte y administración. Los costes de aprovisionamiento son aquellos que son necesarios para poder emitir un pedido y que pueden ser calculados de dos formas según si la empresa cuenta o no cuenta con un departamento de compras. Los costes de almacenaje, como pueden ser costes de cálculo de espacio, de instalaciones, de manipulación o de mantenimiento de stock, están relacionados con la disposición de tener un lugar para la conservación de las mercancías y puede ser de diferentes tipos, como acabamos de ver. Por otro lado, nos encontramos con los costes de transporte, que son aquellos en los que se debe invertir para poder llevar las mercancías desde su lugar de origen a su lugar de destino. Y en último lugar, nos encontramos con los costes de administración, que incluyen todos aquellos costes que son necesarios para poder realizar la entrada y la salida de las mercancías del almacén, así como los recuentos necesarios en el almacén. El análisis de los costes logísticos persigue mejorar la gestión de stock,
que será uno de los pilares en los que se asiente la implementación de la calidad logística. Para conseguir esta optimización hay que tener en cuenta los factores principales que influyen en la determinación de los costes, así como cuáles son los costes ocultos más usuales que podemos encontrarnos en la empresa. Estos costes ocultos pueden ser, por ejemplo, costes de obsolencia. Debido a cambios en la tecnología o en el mercado, un producto puede perder su valor, quedar obsoleto, lo que supone un coste por pérdida de valor. En segundo lugar, nos encontramos con los costes por roturas o deterioros. Hay ocasiones en las que las mercancías pueden deteriorarse, pueden estropearse en el transporte o en el almacén, perdiendo así su valor. En tercer lugar, puede existir unas diferencias de inventarios y es habitual que ocurra sobre todo en grandes almacenes, debido a errores en la anotación de las entradas y salidas de las mercancías, hurtos o simples extravíos. En cuarto lugar, están los costes de logística inversa, debido a devoluciones por parte de los clientes o al tratamiento de los residuos de los envases y los embalajes. Y en último lugar, aunque no menos importante, nos encontramos con los costes por rotura de stock, debido a la falta de existencias suficientes en nuestro almacén. Esto no es fácil de cuantificar y además supone un desprestigio para la empresa, por lo que debemos de intentar evitarlo en la medida de lo posible. Es importante también conocer cuáles son los factores que influyen en los costes. Estos factores pueden ser de dos tipos principalmente. En primer lugar, nos encontramos con los costes por espacio, instalaciones, manipulación o mantenimiento. Estos costes pueden estar influidos por número de referencias, que nos indica el número de familias, subfamilias y tipos de productos que hay que almacenar, teniendo en cuenta que cada familia de productos conlleva un tipo de tratamiento diferente. En segundo lugar, nos encontramos con el número de productos por referencia, de manera que cuanto mayor sea el número de productos almacenados, mayores recursos tendrán que dedicarse a su almacenaje. Según la naturaleza de las mercancías, como el tamaño, su peso, su fragilidad u otras características, hacen que el almacenaje pueda ser más o menos costoso. Y en último lugar, el envase y el embalaje de las mercancías nos va a hacer también que estos costes sean mayores o menores. Factores relacionados con la manipulación de las mercancías, como pueden ser los costes por composición de las compras. El número de referencias por pedido y el tamaño del pedido son directamente proporcionales al coste de recepción. El tamaño y la composición de las ventas también influye, ya que conforme mayores y más complejos sean los pedidos que se reciban, mayor va a ser el coste. Y en último lugar, uno de los factores que influyen es el volumen y la periodicidad de las compras y ventas. El número de operaciones es siempre directamente proporcional al coste, así como su tamaño. Además, el hecho de que los pedidos se realicen de forma periódica hace que las operaciones se puedan programar y disminuyan los costes.